Continuando con la problemática de los osos polares, recordemos aquí, como lo muestra el problema, que tengo una muestra de 50 osos, para la cual tengo una media calculada de su peso de 980 libras y me da una desviación estándar de poblacional de 105 libras. Ahora, si me piden un intervalo de confianza del 95%, eso le corresponde un valor Z de 1.96. Dependiendo el porcentaje que me pidan del intervalo de confianza, va a cambiar el valor Z. Para eso se utilizan tablas, como la que muestro a continuación. Estas tablas es un instrumento para encontrar el valor de Z dependiendo el porcentaje que me pidan. También hay aplicaciones en internet donde uno puede meter los parámetros que tengo aquí, el tamaño de la muestra, el intervalo de confianza para obtener la Z, como está aquí en el recuadro verde. En este caso me están pidiendo un intervalo de confianza del 95%, entonces corresponde un Z de 1.96. Si quiero calcular su margen de error, va a ser de la siguiente forma: más menos 1.96 multiplicado por S entre raíz de n. En este caso, S es 105 libras. Sustituyendo los valores me va a quedar más menos 1.96 por 105 entre raíz de n. En este caso es n es 50, entonces aquí va a quedar como raíz de 50. Esto me va a dar el margen de error. ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Si yo pongo como mu la media poblacional y x barra la media muestral, que es 980 libras, entonces estoy midiendo la diferencia que hay entre la media poblacional, el conjunto grande, y la media muestral, que es más pequeña, y eso va a ser menor que 1.96 por 105 entre raíz de 50. De ahí que salga más menos, porque queda de la siguiente forma: va a ser mu menos 980 libras. Quitemos lo de libras, ya vamos a utilizar puros números, ya sabemos que son las libras. Y aquí va a quedar, utilizando reglas de las desigualdades, va a quedar 1 menor a 1.96 por 105 entre raíz de 50. Y por otro lado va a quedar menos 1.96 por 105 por raíz de 50. Ahora yo voy a pasar este menos 980 que está restando sumando a los extremos de esta desigualdad triple. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, que va a ser menos 1.96 por 105 entre raíz de 50 más 980 menor a mu menor a 1.96 positivo, aquí en este caso del otro extremo es negativo, por 105 entre raíz de 50 más 980. Es decir, la media poblacional va a estar atrapada entre este número y este de acá. Eso me da mi margen de error. Ahora bien, voy a poner otro ejemplo. Ahora me piden trabajar con una muestra sobre un río, como lo muestra el problema. Voy a dibujar el río, hacer un esbozo, y de ahí voy a tomar mediciones
36 mediciones porque no puedo tomar toda la población, es un trabajo infinito. Entonces voy a tomar 36 mediciones, una muestra de 36 mediciones al azar, no solo de un lado, no solo de otro porque podría estar sesgado mi cálculo. Entonces, como podemos ver en el problema, me dice que de estos 36 sitios diferentes me está pidiendo medir la concentración de zinc. Eso me da un promedio, una media de 2.6 gramos por mililitro de la muestra de 36 sitios donde medí la concentración de zinc. Ahora dice en el primer inciso me pediría que calcule los intervalos de confianza al 95% y también los intervalos de confianza al 99%. Teniendo eso en cuenta, para la concentración media de zinc en todo el río, y me dice que suponga que la desviación estándar de la población es S igual a 0.3. Bien, para el inciso A ya sabemos que para el 95% corresponde un valor de Z de 1.96, como lo muestra aquí en la tabla que tenemos acá. Ahora, si yo tengo que es 1.96 el valor de Z, ya sabemos que va a quedar más menos 1.96, S en este caso es 0.3, entre raíz de 36. En este caso son 36 sitios distintos donde medí a lo largo del río. Entonces aquí es n igual a 36. Entonces aquí va a ir raíz de 36, que es 6. Esto me va a dar mi margen de error. Igualmente, como les comenté, va a ser mu menos 2.6, que es la concentración media de la muestra, menor a 1.96 por 0.3 entre 6. Eso haciendo aritmética, aplicando las reglas de las desigualdades, al final me va a quedar que mu va a ser menor y mayor, va a ser mayor a 2.5 y menor a 2.7. Es decir, mi media poblacional va a estar entre 2.5 y 2.7. Es lo que me va a dar este intervalo, es mi intervalo de confianza al 95%. Si yo lo quisiera al 99%, considerando la tabla que tengo acá, le corresponde un Z igual a 2.58. Igualmente va a quedar más menos, para calcular mi margen de error, 2.58 por S, que va a ser igualmente 0.3, mi desviación estándar, entre 6, que es la raíz de 36. Recuerden que tomamos aquí 36 muestras. La siguiente pregunta que nos plantea el problema con respecto al río, ahora, como lo leemos aquí en la parte de aquí abajo, voy a tener el río, pero no conozco la muestra, el tamaño de la muestra. Lo que me pide es tener un 80% de confianza. Eso es los requisitos que me está pidiendo. Y nuestra mu debe de diferir por menos de 0.05. Este margen de juego para cómo debe de diferir nuestra mu lo voy a nombrar E. Ahora, nuestra desviación estándar sigue siendo 0.3. Lo que me está pidiendo aquí es cuánto debe de moverse nuestra mu de nuestro promedio. Debe estar aquí limitado por un 0.05. Pero ¿qué tamaño de muestra me va a permitir tener esa diferencia entre la mu y la mu muestral?
menor a 0.05. ¿Cuántas mediciones debo de hacer en el río para que suceda esto de aquí? Bien, y al 80% de confianza. Para eso usamos la siguiente fórmula, que es n, es el tamaño de la muestra, va a ser EZ, que el Z lo voy a calcular a partir de 80. Si me dan el porcentaje, entonces calculo el valor de Z por medio de las tablas. Aquí va a ir la desviación estándar y aquí va a ir E, nuestro margen de error. Y todo esto va a ir elevado al cuadrado. Para 80, según las tablas que les enseñé hace unos momentos, el valor de Z va a ser 1.28. Entonces aquí va a ir 1.28 multiplicado por la desviación estándar, que en este caso es 0.3, dividido entre nuestro margen de error, que va a ser E. Aquí va a ir 0.005. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora, si hago todos los cálculos que muestro ahí, va a quedar aquí como 58.98. Es decir, nuestra muestra, el número de mediciones que tengo que hacer en el río para tener este margen de error va a ser de aproximadamente 59 mediciones. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a considerar esto como el inciso A. ¿Qué pasaría con un inciso hipotético B si yo quiero que el intervalo de confianza tenga un 99%? Si tiene un 99%, el Z que le corresponde según las tablas va a ser de 2.58. Igualmente lo meto en la fórmula que está aquí. Me va a quedar N es igual a Z, que es 2.58, multiplicado por la desviación estándar, que es 0.3, entre nuestro margen de error aquí, que va a ser 0.05 elevado al cuadrado. Si hago los números correspondientes, me va a quedar aquí como 239.63. Es decir, va a ser aproximadamente 240. Si yo quiero que mi intervalo de confianza ahora tenga un 99% de confianza, tengo que aumentar el tamaño de la muestra. ¿A cuánto? 240 mediciones. Igualmente puedo jugar con el margen de error que me están dando aquí. Y también, si este margen de error cada vez es más pequeño, observemos si aquí yo, en lugar de poner, lo voy a poner con rosa, que nuestro margen de error sea 0.05, un orden de magnitud menor, que sea muy aproximado. Entonces ese número va a ir aquí abajo y aquí abajo. Al ser un número pequeño, todo este cociente se va a hacer muy grande, entonces el tamaño de la muestra va a aumentar. El tamaño de la muestra va a aumentar si nuestro margen de error es pequeño o nuestro nivel de confianza aumenta. Con esto concluyo la clase de hoy. Dejo tarea.